Bueno, te invito a compartir la palabra hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. El Evangelio que te invito a meditar es de Marcos 11, versículos 11 al 25. Y dice así: Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta palabra fue también una palabra que vino a responder pensamientos de este tiempo que pasan por mi corazón, por mi mente y por mi corazón. Una de las cosas que vuelvo a repetir, las cosas que van surgiendo leyendo la palabra, la Biblia en los 365 días, la Biblia entera en 365 días, según el plan de Fray Nelson Medina. Y una de las cosas que estoy en los primeros libros, voy por el libro de Josué, pero pasé por todos esos relatos de la liberación de los israelitas, digamos, cuando estuvieron en Egipto, y el paso del Mar Rojo, bueno, y los 40 años que les llevó para llegar a las tierras prometidas, que de repente todo fue también una conquista, o sea, todo fue lucha. Fue lucha, la liberación, la lucha con los egipcios, el salir, el llevar 40 años de peregrinación hacia la tierra prometida en el desierto. 40 años, que podría haber sido en mucho menos tiempo, nos dice la palabra. Pero por la rebeldía del pueblo. Igualmente, Moisés, por no haber hecho todo lo que Jesús, todo lo que el Señor, lo que Dios le dijo, no haber cumplido a rajatabla lo que él le decía, no entró a la tierra prometida, la vio de lejos. Y hubo
un nuevo designado para conducir al pueblo y que tenga la fuerza de Moisés, como lo hizo cuando Moisés condujo al pueblo por el desierto hacia la tierra prometida. Ahora hubo otro para conquistar esas tierras y sacar a los que habitaban esas tierras. Los cananeos, los pericitas, los jebisitas, etcétera, 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 amorreos. Bueno, a todos ellos, ¿a quién fue puesto? A Josué. Todo fue continuamente una lucha, pero en donde Dios estaba al frente de ellos. Y el que conseguía las victorias y el que daba las victorias a su pueblo era Dios. Pero no servido en bandeja. El pueblo tenía a su Dios como Dios, tenía que hacer su parte, y Dios, bendiciendo la fidelidad y la fe de ese pueblo en él, le daba las victorias. Abría los caminos, abría las aguas, les prometía la victoria total, siempre y cuando su pueblo fuera fiel a él, hiciera lo que él les dijera, no se moviera ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué cuento esto? Para que veamos algo que a veces nos cuesta ver y que nos venden una imagen de un Dios que es misericordioso y pareciera como que todo nos los tiene que dar servido. Dios nos pone a trabajar. Él promete su asistencia, su protección, nos promete la victoria y tiene que quedar claro que la victoria viene de Dios. Pero a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Sus hijos no son vagos, sentados al borde del camino, que lo reciben todo servido. Sus hijos son hijos que trabajan, dirá Jesús, como lo hace Él, como lo hace nuestro Padre. Jesús trabaja como trabaja el Padre. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Dios es un Dios celoso de su pueblo. Un Dios celoso de su pueblo. Nos cuida, nos protege y no permitirá que nos pase nada que Él no quiera. Pero también es muy celoso de lo que Él nos pide. Y cuando nos pide algo, quiere nuestra fidelidad. Y si no somos fieles, las consecuencias también son bravas, o sea, son terribles. La consecuencia de pecar, la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia de la rebeldía, no son tan sencillitas. Estamos pisando tierras sagradas en Dios. Y debemos cuidar esas tierras. Estamos pisando tierra santa y debemos cuidarlas con la fidelidad, con la fe, con el amor, para alcanzar de nuestro Dios su misericordia. Ser fieles a Dios es lo que Él pretende de nosotros. Ser rebeldes tiene sus consecuencias y son bastante dolorosas. Y eso es lo que pasa a veces cuando, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a la tierra prometida por el Señor? ¿Qué es la felicidad? Es lo que nosotros queremos. Y todo hombre busca sobre esta tierra. ¿Por qué nos cuesta tanto ser felices? Porque no terminamos nunca de entregarnos a Dios. Porque tenemos una imagen de Dios equivocada. Queremos que Él haga todo por nosotros sin nosotros dar nada. Queremos a un Dios tapagujeros en nuestra vida. Esto tengo, me falta aquello, Señor, vení, haz tu trabajo, dame esto y ya está. Y yo sigo mi vida como si
tengo mis planes, mis proyectos, está todo bien. Y resulta que el Señor me dice, yo quiero ser tu Dios, yo soy tu Padre, tengo un plan para vos. Y mi plan es que seas feliz, pero no te muevas ni a derecha ni a izquierda, dirá el Señor. Seguime fiel en el camino que te propongo. ¿Dónde vemos esto aquí en esta palabra? Esto que estoy explicando. El celo de Dios por nosotros y lo celoso que es el Señor para que nosotros cumplamos lo que Él nos pide. Jesús llegó a Jerusalén, fue al templo, salen de Betania, sintió hambre. Sale con los 12 de Betania y al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Divisó una higuera que estaba cubierta de hojas. Se acercó a la higuera para ver si encontraba un fruto, pero no había fruto. Había solo hojas. Y fíjense por qué no había frutos. Porque no era la época de los higos. O sea, si le pusiéramos palabra a la higuera y Jesús le viene y le pide, el Dios que la crea, su creador, le pide, dame un higo. Bueno, Padre creador, pero no tengo higos porque no es la época. No es la época de los higos, por eso solo ahora tengo hojas. Y entonces él se dirige a la higuera y le dice, que nadie más coma de tus frutos. Ellos se van. Fue una maldición, que nadie más coma de tus frutos. Fue una maldición. Se van, al otro día pasan de nuevo frente a la higuera se había secado y Pedro se da cuenta y le dice a Jesús, Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. O sea, la palabra del Señor, lo que dijo el Señor, que nadie más coma de tus frutos, podría haber sido, por ejemplo, que la higuera siguiera viviendo y no diera más ningún fruto nunca, que no produjera frutos, pero siguiera con hojas verdes. Las palabras de Jesús fueron tan contundentes, con tanta fuerza de vida, con tanta poder, que la higuera no le iba a dar nunca más frutos a nadie para que los coma, porque se secó, se murió la higuera, se secó de raíz. Ese es el poder de la palabra del Señor. Ese es el poder de la palabra de nuestro Dios, de Jesús. Otro ejemplo es en esta misma palabra sobre lo que el mensaje que estoy tratando de transmitir, es que Jesús llegan a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él, derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba, ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¡Ah! Suavecito, Dios, a veces escuchamos que nos dicen y nos venden el verso, Dios es misericordia. No es verso, es verdad. Su misericordia es infinita, tremendamente a nuestro favor por todo el significado de lo que significa misericordia, en donde Él tiene de alguna manera puesta su mirada sobre el pecador y no sobre su pecado. Desde sus entrañas amorosas Él perdona al pecador, Él toma a ese hombre que es pecador y no su pecado y le da nuevas oportunidades.
Por eso el lugar privilegiado de la misericordia es el confesionario. ¿Te arrepentís de tus pecados? Yo vuelco mi misericordia sobre vos y sobre tu vida, pero tenés que arrepentirte de tus pecados. Porque si no, la misericordia queda ahí esperando a ser derramada sobre vos. Pero el lugar donde se derrama es en el confesionario, cuando reconociendo tus pecados te arrepentís y le decís al Señor que querés caminar sus caminos. Entonces, mi casa será llamada casa de oración. El Señor hace valer su palabra. Hace valer su palabra. El Señor no se mueve ni a derecha ni a izquierda. Y Él pretende de nosotros exactamente lo mismo. Esa misericordia que se habla de que Dios lo perdona todo, que escuché en una homilía, en una oportunidad, no lo escuché yo, lo escuchó mi grupo de oración y yo ese día había faltado al grupo y después me vinieron y me contaron que en la homilía se había dicho de que no necesitaban, no era preciso arrepentirse. No sé si habrán escuchado bien, pero se había predicado eso y todos lo afirmaban. No era necesario el arrepentimiento porque la misericordia de Dios cubría todo. Entonces podíamos hacer cualquier cosa, que todo estaba bien porque la misericordia de Dios cubría todo. Todos nuestros pecados. Y todos íbamos a ser salvos, porque la misericordia de Dios era infinita. ¿Qué estamos predicando? No quisiera estar en el alma de estas personas cuando tengan que dar cuenta ante Dios de un mensaje tan errado. ¿Queremos quedar bien con el mundo? No tenemos que quedar bien con el mundo, tenemos que quedar bien en todo caso, con Dios, que es el que nos abre paso en el mundo para llevar su mensaje y para instaurar su reino. Porque la instauración del reino de los cielos es una conquista, como lo es, por ejemplo, lo fue lo de la tierra prometida, en este caso que le toca a Josué llevar al pueblo de Israel a la conquista de las tierras prometidas, pero fue un combate, fue una lucha. Todo es lucha. No podemos quedar bien con Dios y con el diablo. Y nosotros sabemos muy bien que aquellos que eligen ser de Dios serán perseguidos, serán calumniados. Pero sin embargo Jesús nos da ánimo diciendo, no teman, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, no teman. Están en una lucha en donde yo voy al frente de ustedes. Yo voy al frente de ustedes. El Señor va al frente nuestro. Y por eso no tenemos que temer. Pero sí tenemos que estar firmes en ese mensaje. No quiero recibir una maldición del Señor. No vas a hacer esto o no vas a hacer aquello nunca más. Quiero ver, Señor, como decíamos en el evangelio anterior, el que meditamos hace un ratito en el otro video, quiero ver la verdad, quiero ver mi camino, quiero ver qué quieres de mí, quiero ver cómo hago para hacerte fiel. Y el Señor, esto pareciera como que lo que estoy diciendo, pareciera como que todo es muy difícil, como que todo es imposible, ¿cómo voy a hacer? No sé si tengo fuerza, no sé si puedo. Esto me parece como que no nos confundamos.
No nos confundamos. El mensaje del Señor, vivir en el Señor, tampoco es un imposible ni es tan difícil. Él nos pide que renunciemos a nuestro propio plan. Es difícil en ese aspecto, porque necesitamos de una metanoia y un cambio de mentalidad en donde erradiquemos de nosotros todo aquello que no viene de Dios para creer y enraizar en nosotros, echar raíces en nuestra vida en el mensaje de la palabra de Dios, en el querer y en la voluntad de Dios para mí. Te creo, Señor. Esto no lo tengo que hacer, bueno, está bien. Tengo que hacer aquello, me cuesta, te lo pido, dame la gracia. Y de eso se tratará nuestra lucha. De ir venciendo nuestro yo, de ir venciendo a nuestra propia voluntad. De ir venciendo a todo aquello que no es Dios en nosotros y que me impide ser feliz. Y me sigue todavía haciendo circular mi vida como en una rueda, como en un círculo, en el desierto, en donde nunca llego a la tierra prometida. No llego a la tierra prometida porque sigo siendo fiel a mis rebeldías, a mi yo, a mi voluntad. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Y el Señor nos dio una estrategia poderosísima. La vida de la gracia, rezar el rosario, empezando por ahí, para que de la mano de María vayamos pudiendo avanzar hacia esa meta, y después haciendo vida sacramental. Me confieso, reconozco mis pecados, me confieso, dejo que la misericordia de Dios me llene, la vida de Dios venga a mí y pueda vivir una vida en Dios y comulgar, recibir el pan de la vida eterna y empezar a vivir ese cielo aquí en la tierra. Escucho la palabra de Dios, en donde Él me va instruyendo, me va alimentando, es el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, y son los que me sostienen en Él. No es tan difícil. No es tan difícil. El gran paso es reconocer que yo, con mis quereres y con mis voluntades, estoy equivocada. Por acá no voy a ningún lado. Reconozco eso y empiezo a vivir mi vida en Dios de otra manera. Acá tenés mi vida, Señor. ¿Qué querés de mí? Como decíamos en el otro evangelio. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? ¿Qué quieres de mí? Y el Señor me va a decir, yo lo que quiero hacer por ti es que vos seas feliz. Eso es lo que quiero que seas. Bueno, mostrame el camino, le diré yo. Mostrame el camino, aquí estoy. Y mientras Él me muestra el camino, que no va a ser tan distinto de lo que hago, simplemente vivirlo en Él en fidelidad, es más simple de lo que creemos. Rezaremos, nos confesaremos, comulgaremos, estaremos de la mano de María, haremos algún apostolado, algo. El Señor nos confiará una misión y es ahí donde encontraremos la felicidad más grande que pudiera darnos. Ni los logros más grandes de este mundo nos dan la felicidad que nos da ponernos en marcha en la misión. Y esto lo doy como testimonio personal. ¿Qué momentos son en los que me siento más feliz? Cuando hago estos videitos. Transmito su palabra, su mensaje. Qué hermosura, es mi misión. Que Dios te bendiga. Espero que puedas encontrar la tuya y que te encuentres con el verdadero rostro de Dios. Todos nosotros nos encontremos con el verdadero rostro de Dios. Y lo que le dice Jesús después, ¿no? Cuando Pedro le dice lo que le había pasado a la higuera.
Jesús lo instruye a Pedro y a todos y dice, tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí, arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Esto concretamente se llama fe carismática, la fe que no duda, que no vacila, y por eso consigue lo que dice, lo que pide. Entonces, lo que nosotros digamos en el nombre de Dios, pidamos a Dios en el nombre de Jesús, pidamos sin vacilar en nuestro corazón lo que estamos pidiendo, teniendo fe en Dios, creo en Él. Y lo que pido, no vacilo porque creo en Él. Ese es el tema. Pedir a Dios sin vacilar, teniendo verdadera fe en Él, vamos a conseguir verdaderamente lo que estamos pidiendo. Y dice, cuando pidan en la oración, y acá nos da el requisito final, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Dice, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. El tema es, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. ¿Cuál es un obstáculo para que Dios no escuche nuestra oración? Porque el tema está ahí, ¿no? Le pido a Dios, tengo fe en Él, creo y voy a conseguir esto. Pero puede ser que Dios capaz que no te escuche tu oración. ¿Por qué? Porque estás en lucha o en faltas de perdón. Porque no has perdonado a tus hermanos. Porque no estás en paz. Entonces, eso es un obstáculo para que Dios escuche nuestra oración. Cuando Dios nos ve, que nos acercamos a Él para orar, para pedir, para interceder, y ve que estamos en dificultad con alguien sin haber perdonado ofensas, mira eso y no puede escuchar nuestra oración. Pero cuando solucionamos eso y en el nombre de Jesús perdonamos a los que nos han ofendido, el Padre escucha nuestra oración y no hay nada imposible de conseguir. Tan simple como eso. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso día. Bendiciones. Hasta luego si Dios quiere.